Muy bien, Renatita. Listo. El día de hoy vamos a abarcar ya el tercer tema que está relacionado con el clima y el tiempo. A ver, vamos a todos a pensar. ¿Será igual hablar de clima y tiempo? No, profesor. No, me dice ahí Alessandro. Ok, vamos a ver aquí la diferencia. ¿Qué diferencia es, o sea, o qué definición tiene el clima, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene aquí el otro punto que viene a ser el tiempo? ¿Ok? Por ejemplo, ahorita a ver todos, bueno, estamos ahora en una habitación, pero a ver cómo está nuestro clima o cómo está el tiempo. Soleado. Caluroso, Soleado, calurosa. soleado. Soleado. Soleado, dicen por ahí. A ver, aquí vamos. Soleado. Soleado. Romina, ¿cómo está por tu barrio el clima? Un poco soleado. Un poco soleado, muy bien. También acá soleado. Soleado, muy bien. Ya, a ver, siempre nos hacemos esa pregunta y a veces damos la misma respuesta. ¿Cómo está el clima soleado? ¿Y el tiempo? ¿También soleado? Son las 12:20. Eso sería bueno. El tiempo está soleado, el clima no. Acá son las 12 Ahí está, el tiempo está soleado. Miren, aquí hay dos palabritas un poco confusas, pero vamos a aprender el día de hoy a ver cuál es la diferencia de cada una de ellas. ¿Ok? Y vamos a empezar primero con ello. Antes de irnos a nuestras exposiciones, ¿ya? Vamos a hablar un poquito con respecto a ello. Mientras tanto, ya se van preparando nuestras expositoras, tanto Camila como Daniela Chan. Y les felicito a las dos porque me han mandado a tiempo, he podido visualizar sus diapositivas y no, entonces eso es muy importante. Bien, vamos a profundizar a ver aquí y vamos a poner una definición con respecto al clima. Profesora, el tiempo se refiere a el momento actual en el que nosotros estamos. En cambio, el clima es un periodo. Claro, el tiempo, miren aquí, el tiempo es el momento actual. En este caso, el tiempo, el presente, porque el clima, ¿no? Es mucho más duradero. Por ejemplo, nosotros podemos decir, y es más, por los que estamos en la sierra, de un momento a otro está soleado y de repente cae un chaparrón. Ah, entonces, Miss, aquí el tiempo varía. Relámpagos, como O ayer. relámpagos, ¿verdad? Es más, hasta granizo. Por ejemplo, el día de ayer, de repente, muy bonito, estaba soleando y de repente el Profesora, de granizo. hecho, si no hubiese habido lluvia, hubiese terminado de hacer mis edificios para mi Profesora, cosmoción. mire, el Porque cambio de mi clima papá, es mi papá había terminado de lavar sus cosas ¿Ya? y justo empieza a llover. Ay, Dios Parecía mío. soleado el día y empieza a llover y todavía con Profesora, relámpagos. ¿ayer sintió el temblor? No sentí el temblor, no sabía que... Yo tampoco. Eso fue en Lima, acá no, en Tampoco. Lima fue. Ah, en Lima, es que Marcelita está en Lima, pues. Ay, Marcela, tú estás en Lima y nosotros estamos en Lima Lima. pasó, pero yo no sentí. Ahorita mi tía China me ha dicho que. Mi tía, perdón, mi tía. Ha sido de Profesora, yo casi 4.5. me caigo de la cama porque fue muy fuerte. Ya, muy Ha bien. sido de 4.5. Ah, mira, ha sido regular fuerte. Y eso Pues fue se ha porque vi sentido. exitosa, porque si no, tal vez nunca sabía del temblor. Ah, mira, ven, muy bueno entonces. Ok. Profesora, no, Sí, esto Florina. es verdad, es muy repentino el cambio, porque yo una vez Sí. estaba comiendo en un chifa, allí cuando estaba saliendo con mi tía, mi mamá y mi abuelita con su hijito, ¿ya? Ya. Estábamos saliendo, pero de repente cae un cubito de hielo en la cabeza. Oh, sí, como ayer me pasó lo mismo, no decidí lavar porque estaba ahí soleadito y todo. Estoy a la mitad de un momento a otro el granizo. Ah, ya, bueno, suspender la lavandería, ¿no? Fíjense, a raíz de este tipo, como dice aquí nuestro compañero, el tiempo es el presente, o sea, ahora puede ser muy cambiante, mientras el clima esta, por ejemplo, va a depender también aquí dependiendo del lugar, ¿no? Donde nos encontremos. Por ejemplo, ahora, ¿no? Aquí en nuestro salón nada más, mientras aquí Marcela, que de repente, y Renata están en lugares mayormente donde hace mucho calor,
¿no? No van a tener la misma respuesta cuando yo les pregunto, ¿cómo está el día? De repente Renata por ahí me dirá, Miss, aquí estoy sudando, estoy con, es más, hasta está con vivirí. Pero sin embargo aquí nosotros que estamos en Huancayo estamos mucho más abrigaditos, como Alessandro, está con la gorrita, está abrigado. Fíjense la diferencia, ¿ve? Pero, profesora, Ay, ujú. la diferencia es que está soleado, pero mi casa está tapada por un edificio gigante. Ah, no le Y llegué. acá se siente como una refrigeradora. Ay, no, te diré que la mía es la misma. Ok. A mí también. Ay, que eso sí perjudica A mí mucho, ¿no? también mi cuarto. Ok, bien. Entonces, misita, vamos a decir que el clima, a ver, todos presten atención, es un conjunto de condiciones atmosféricos, ¿no? Propios de una región durante un largo periodo o un largo tiempo, ¿no? Y a lo largo de este tiempo es donde se puede diferenciar las estaciones del año. Nosotros que estamos en la sierra, por ejemplo, podemos sentir, dichosos nosotros porque podemos ver el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Pero hay otros lugares que no pueden tener o no pueden visualizar y sobre todo sentir estos cambios con referente a las estaciones del año, ¿ya? Recuerden entonces, los climas son periodos mucho más largos. Mientras el tiempo, ¿ya? Es un conjunto de condiciones atmosféricos durante un breve periodo de tiempo en un lugar determinado. Como les decía, de repente está soleado y de repente pues un chaparrón por ahí. Ay Dios, o sea, algo atroz. O quizás también un fuerte viento. O sea, el tiempo varía. ¿Ok? Bien. Antes de dar pase a nuestras expositoras, vamos a ver el siguiente video para poder uno aportar, hacer preguntas o si es que a OV tengo alguna duda. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar por aquí. ¿Ustedes me avisan? Sí, ya se ve, profesora. Ok, Sí se muy ve, bien, profesor. mis amores. Vamos a empezar entonces aquí. No se olviden, nuestra clase del día de hoy es el clima. Y aquí vamos. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima. Muchas personas creen que el tiempo y el clima significan lo mismo, lo cual es un gran error, puesto que se refieren a dos cosas que, aunque están relacionadas, son muy diferentes. Entonces, ahora veamos la definición de cada uno de ellos. Se entiende por tiempo meteorológico o tiempo atmosférico a la serie de fenómenos que tienen lugar en la atmósfera en un periodo específico y en un lugar determinado. Estos fenómenos meteorológicos comprenden la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la nubosidad, el viento, la precipitación, entre otros. El tiempo atmosférico cambia rápidamente. Dependiendo del lugar o la zona, los cambios en el tiempo pueden darse de hora en hora, ya que las variables mencionadas cambian constantemente. Por ello, no hace la misma temperatura a las 6 de la mañana, al mediodía o en la noche. Así también podemos notar que en un momento del día está soleado y de repente llueve y se presentan vientos fuertes. En resumen, el estado del tiempo traduce algo que es instantáneo y cambiante. Los fenómenos meteorológicos y otros factores como el relieve, la altitud, la proximidad al mar y la distancia al Ecuador influyen en el clima. Todo ello crea diferentes climas en la Tierra, con lugares tan diversos como la selva de Borneo, donde llueve durante meses, o el desierto de Atacama, donde pueden pasar 15 años sin una gota de agua. Entonces, ¿qué es el clima? El clima se define como el estado promedio del tiempo en un determinado lugar, donde se analizan los valores estadísticos de los elementos meteorológicos que han ocurrido durante un largo periodo de tiempo. El periodo clásico es de 30 años, según lo define la Organización Meteorológica Mundial.
Cuando hacemos referencia al tiempo, podemos decir, por ejemplo, que hace un día muy frío. Y cuando nos referimos al clima, podemos decir, hace un invierno muy frío en determinada región. En conclusión, vemos que el tiempo implica algo que es instantáneo y cambiante, mientras que el clima, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una dimensión más permanente, duradera y estable. Otra manera sencilla de decirlo es que el tiempo cambia en periodos cortos y el clima en periodos largos. Si te resultó útil esta información. Ok, bien, hemos podido ahí visualizar la diferencia entre el tiempo y el clima. En otras palabras, ¿tiempo es duradero o pasa rápido? ¿Cómo es saber el tiempo? Pasa rápido. Muy bien, es cambiante, ¿no? No hay algo estable. Mientras el clima prácticamente es un conjunto de elementos atmosféricos, pero mucho más duraderos, ¿ok? He ahí la diferencia. Bien, a ver, Elizabeth, una aportación antes de ir a la exposición. Se alista, Camila, por favor. Sí, profesora. Esta aportación se me el clima, comportamiento de algunas especies, como las aves migratorias. Ya, correcto, de acuerdo en este caso, al clima, ¿no? Algunas aves van a migrar a otros lugares. Muy bien, correcto. Otro punto también aquí nos hablaba. A ver, Alejandra, te escuchamos, mi amor. Los elementos del clima, por ejemplo, profesora. Los elementos del clima es la humedad, la temperatura, la presión atmosférica y el viento. Ah, muy bien, mi amor. Miren aquí un dato bastante importante de nuestra compañera. Se dice que el clima va a tener elementos. Ya lo mencionó, dentro de ellos está la humedad, la temperatura, las precipitaciones, tenemos el viento y sobre todo la presión atmosférica. Miss, yo podría ver, aportar Romina. algo. Ya, te escuchamos, Romina. Bien. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Condiciones como la temperatura de un lugar, o si llueve, o hay nieve, o hay granizo. El clima es duradero y estable. Correcto, Romina, claro está. Bien, a ver aquí, Mía. Yo, profesora. El clima es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar de la superficie terrestre. Es decir, una descripción estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes en una región en cierto periodo de tiempo. Ok, Mía. Alessandro. Profesora, yo quería decir algunos datos curiosos sobre el clima. A ver, te escuchamos. Como por ejemplo, que lo que todos creemos es que un relámpago viene de arriba. Los elementos del clima, ¿no? Ahí ya nos mencionaron la humedad. Vamos a definir qué es la humedad, qué es la temperatura, qué son las precipitaciones, los vientos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Pero no solamente los elementos, también vamos a abarcar otro punto que está relacionado con los factores del clima. ¿Ya? Los factores del clima están relacionados con la altitud, la latitud, también está el relieve terrestre. ¿Ok? Bien, bien. A ver, ahora Camila, te damos pase. ¿Puedes empezar con tu exposición, por favor? Un ratito. Sí, ya podemos ver. Empieza. Ya. Buenos días, profesora. Hoy voy a exponer el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Los factores que incluyen en el clima son latitud, altitud, corrientes marinas, cercanía al mar, relieve. Los factores que incluyen en el clima son
precipitación, humedad, presión, temperatura, vientos. Clasificación del clima. Hay una gran variedad y cada uno tiene sus propias características. Cálido, templados, fríos. Clima cálido, 25 grados. Clima tropical. Es característico de la zona de los trópicos. A ver, ya está dada la pregunta, Camila, ¿qué es el clima? Vamos. Conjunto de condiciones atmosféricas. Muy bien, conjunto de elementos atmosféricos. Muy bien, Camila. Siguiente pregunta, Dafne. Vamos, mi amor. ¿Cuáles son los tipos de clima? Tipos de clima, Camila. Ahí hablas de tipos de clima, has mencionado. Altitud, corrientes marinas, cercanía al mar, relieve. Ya, en tal caso eso vendrían a ser los factores, no confundamos factores, latitud, altitud, ¿no? El relieve, entre otros, ¿ok? Bien, pero tipos de clima te hablaba ahí. Dafne, ¿puedes aportar con respecto a ello? A ver, ¿cuáles son los tipos de clima? Los climas fríos. Ya, ¿dónde se encuentran los climas fríos? De acuerdo a ver a nuestro hemisferio. A ver, Camila. Profesora, lo dijo también en la exposición, lo escuché. Sí, ya. A ver, Camila. Mayormente, ¿dónde? Casi mayormente son fríos el clima. En la Antártida. Claro, ya en la Antártida, principalmente aquí en los polos, ¿no? En el polo norte y en el polo sur. Los extremos, pues, de nuestro hemisferio, ¿no? Recuerden ellos, son los climas más fríos. Y según van bajando hasta la línea ecuatorial, obtenemos ya climas templados y climas cálidos también, ¿ok? Bien, siguiente preguntita. Muy bien, bajemos las manos los que ya participaron para no equivocarme. Luanita, ¿te escuchamos? Camila, ¿cuáles son los tres tipos de climas básicos? Ya, los tipos de clima. A ver. Bien. A ver, vamos, tipos de ¿qué lo habíamos mencionado? Tipos de climas. Latitud, corrientes marinas, cercanía al mar, relieve. Camilita, no te confundas. Los factores. Cuando tú hablas de los factores, ahí sí. Ya, factores, esos son los factores que influyen sobre el clima, son latitud, altitud, ¿ya? No te equivoques, climas. Ya lo has mencionado aquí, climas fríos, climas templados, climas cálidos, ¿ya? Esos son los principales, no se olviden, y esto para todos también. Muy bien, Luanita. Vamos con una pregunta, a ver aquí. Guarden preguntas para nuestra otra expositora. Alejandro Neira, te escuchamos. Camila, ¿qué es el clima continental? Ya, a ver, vamos. Bien. A ver, Camila. ¿Qué vendrían a ser los climas continentales? Ahí lo mencionaste, lo tienes en tus diapositivas, Camila. Utiliza, eso es tu material de apoyo. No me recuerdo, ahí está. Ahí lo tienes. Ay, ¿dónde se nos fue Camila? Se nos fue Camila, no la visualizo. Uy, asustamos a Camila con nuestras preguntas, chicos. Se nos fue. Ay, utilicen, ¿ya? Cuando no se pongan nerviosos. Cuando ustedes
tengan, y si no lo saben también, y si no tengo bien en claro, me pueden ayudar, entonces así, ¿ya? Y todos nos ayudamos, pues. Bien, se retiró, a ver, vamos a esperar que ingrese. Bien, mientras tanto, vamos a dar pase a la siguiente expositora para, ¿no? Entender un poquito y tener más en claro. Y escúchenlo porque está bastante interesante también su contenido, ¿ya? Ya, profesora, se lo comparto. Ya, puedes utilizar, Danielita. Ya, voy a poner en grande. En general, Daniela Moreno, y el día de hoy voy a hablar sobre el clima. Definición. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propios de una región durante un largo periodo de tiempo, a lo largo de las estaciones y los años, a diferencia del tiempo, que es un conjunto de condiciones atmosféricas durante un breve periodo de tiempo en un lugar determinado. Factores del clima. Los factores que influyen sobre el clima son la latitud. Proporciona la ubicación en un lugar, en el norte o sur con respecto a la línea ecuatorial, y se expresa en grados. Determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia del día y la noche. La altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. La temperatura disminuye al aumentar la altitud. El relieve terrestre, al caer los rayos solares sobre la ubicación de la cordillera, crea una parte soleada y otra no soleada. Asimismo, tiene que ver con los vientos, hacia dónde se dirigen y hacia dónde soplan. Distancia al mar. El mar suaviza las temperaturas por efecto de la brisa marina. Elementos del clima. Los elementos del clima son la humedad. Indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. La temperatura es el grado de calentamiento en la atmósfera. Las precipitaciones es el agua que cae sobre la Tierra en forma líquida o sólida. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. El viento es el aire de la atmósfera en movimiento. El aire caliente sube y el frío ocupa su lugar. Este movimiento crea los vientos. Tipos de clima. Los tipos de clima están divididos de esta forma en la Tierra. Zona fría del norte está desde el polo norte hasta el círculo polar ártico. Zona templada del norte está desde el círculo polar ártico hasta el trópico de Cáncer. Zona cálida está desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Zona templada del sur está desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico. Zona fría del sur está desde el círculo polar antártico hasta el polo sur. El clima de la zona fría del norte es el clima polar. Es propio del Ártico. Llega a menos 50 grados y hay lluvias escasas. Climas de la zona templada del norte. Los climas son el clima continental, el clima de altas montañas, el clima oceánico y el clima mediterráneo. El clima continental. Importancia. Nos permite la formación de diferentes formas de vida, gracias a la temperatura y las lluvias. Es un factor determinante en la formación del suelo. Influye en todas las actividades y hábitos del ser humano. Desde el tipo de vivienda, la ropa, los alimentos que consume y ocupaciones económicas a las que se dedica. Nos proporciona una gran variedad de flora y fauna, por lo tanto, una gran variedad de recursos naturales. Conclusión es: el clima está directamente relacionado con la vida, asimismo con el desarrollo de las naciones. Porque al tener conocimiento de sus factores, el hombre ha podido predecir dónde crecer y evolucionar.
económicamente. Muchas gracias por su atención. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del clima, Dafne? A ver, vamos, Leandro. Profesora, los elementos del clima son la humedad, precipitaciones, Presión presión atmosférica. temperatura y los vientos. Correcto, muy bien, Leandro. Ya tienes tus pasos orales. Los elementos del clima: humedad, temperatura, precipitaciones, los vientos y sobre todo la presión atmosférica. Bien, siguiente pregunta. Vamos a ver aquí, Mayra. Vamos a ver, ¿cuáles son los factores del clima, Mayra? Ya, profesora. Son latitud, altitud, relieve, proximidad al mar, corrientes marinas, vegetación. Ok, muy bien. No hay que confundir los factores con los relieves. Correcto, muy bien, Robert. Ya tienes también tus pasos. Bien, vamos a ver aquí. Aquí nos está escribiendo nuestra compañera. Ya, cuando pasa eso, Dafne, escríbeme. Así como me estás escribiéndome ahora, de igual forma tu respuesta me escribes por ahí, ¿ya? Y así vas a poder participar. Bien, vamos, siguiente pregunta. La pregunta aquí es para Elizabeth. Elizabeth, mencióname los tipos de clima. Climas son... Los tipos de clima es nevado. Ay, no me recuerda, profesora. Ya, ok, a ver, atenta entonces. Renata, te escuchamos. Profesor, ¿es húmedo, cálido y frío? Muy bien, tenemos climas fríos, templados, cálidos, fríos, ¿ya? Esos son los tipos. Muy bien. A ver, aquí vamos a ir. Siguiente, Nicole, ¿por qué es importante el clima? A ver, vamos, ¿por qué El clima es importante, por ejemplo, con la lluvia. Sin la lluvia nosotros no tendríamos nuestras cosechas ni tendríamos para comer vegetales y verduras. Ah, muy bien. Entonces, y frutas. Nos van a proporcionar, en este caso, una gran variedad de flora, ¿no? Ya dentro de ellas ya hasta tenemos los tipos de plantas. Ok, muy bien. Bien, vamos. Oscar, a ver, vamos para ti otra pregunta. ¿Por qué más es importante nuestro clima, Oscar? Profesora, ¿Por qué es importante nuestro clima? el clima es importante. A ver. Porque En todas las actividades y hábitos de la especie humana. Ah, ya, hábitats, ¿no? De las especies humanas. Miss, en otra palabra, nos va a proporcionar una gran variedad de nuestro ecosistema. La presencia de la flora y la fauna también, que es muy importante. Luanita, te escuchamos, mi amor. profesora, la importancia es que también nos da una gran cantidad de flora y fauna. Ah, claro, muy bien. Ahí está bien claro. Por eso es importante nuestro clima, ¿ok? Muy bien. Alessandro, vamos. Profesor, el clima es importante para las diferentes formas de vida, porque hay especies que pertenecen a lugares cálidos y otros a lugares fríos, porque están adaptados a diferentes lugares. Y también que por la línea ecuatorial son tropicales. Correcto. Miren, aquí Alessandro ya le dio una gran importancia con respecto a nuestros animales. Claro, ¿por qué creen ustedes que hay diferentes animales que están adaptados a climas muy fríos, por ejemplo, como los osos polares, que se ubican principalmente aquí en los polos, ¿no? Tanto Sí, en el polo norte y en el polo sur. Profesora, como por ejemplo llevar acá un lagarto. Pues Romina, vamos con alguna aportación más, mi amor. Ya, la temperatura es el grado de calor o frío del medio ambiente.
Se mide en grados centígrados y se mide con un termómetro ambiental. La temperatura depende de diversos factores, como la inclinación de los rayos solares, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de las masas de... Y debajo le vamos a poner su definición, ¿ok? Conjunto de condiciones atmosféricos. Vamos todos juntitos para terminar también a la par.